SWRI presenta este video con el afán de promover la formación de aplicadores de calidad y la comprensión del proceso correcto para la aplicación de selladores. Por los diversos substratos, tipos de sellador y la diversidad de las aplicaciones, no es posible abarcar todas las circunstancias y condiciones que pudieran presentarse. Lo que aquí se destaca es la técnica de aplicación. Otras publicaciones de SWRI destacan productos, aplicaciones y substratos especiales. Viene con el programa un manual que señala la terminología y las herramientas de uso común, así como un plan de lecciones. La práctica de los métodos aquí señalados le dará a usted la satisfacción de ser un elemento muy competente. Siendo aplicador, usted tendrá que determinar el grado de limpieza de la junta, si la junta da el ancho especificado, la imprimación de substratos, la profundidad del sellador aplicado y el alisamiento de la junta. Jamás se le olvide que a pesar de utilizar un buen sellador aplicado a una junta bien diseñada y construida, una instalación deficiente ocasionará que falle. La preparación de la junta en forma previa al sellador es un aspecto crítico del proceso de sellado. La preparación deficiente es una de las principales causas de la falla de las juntas. Siendo aplicador, deberá usted determinar que el substrato de la junta se encuentra limpio, seco y sano antes de proceder a aplicar el sellador. Como regla general, únicamente se procede a la aplicación de selladores a una temperatura superior a los 5 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Determinados selladores también tendrán una temperatura máxima de aplicación. No se le olvide que la temperatura ambiental en el exterior no es el único factor. Un marco de aluminio expuesto al sol podrá exceder este límite en la superficie. Consulte al fabricante del sellador antes de proceder a aplicar el producto a temperaturas altas o bajas. Tenga siempre presente que la instalación del sellador a la junta puede darse en cualquier momento del año y a cualquier hora del día. En el transcurso de un solo día será mayor el ancho de la junta con la frescura de la mañana y menor durante las horas de mayor calor. Se contraen los materiales de construcción con la caída de la temperatura abriendo más las juntas y se dilatan a temperaturas elevadas cerrando más las juntas. Otra consideración que debe ser prevista en la instalación es la escarcha. Es casi imposible verla en el substrato de la junta, pero es muy posible que se forme escarcha en un substrato a temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Un substrato poroso como el concreto puede también ocultar humedad en el interior de la junta. La humedad antes y después de aplicar el sellador suele ocasionar la falla de las juntas horizontales. Dichas juntas podrán tener necesidad de solvente o secado al calor antes de proceder a su imprimación. De ser necesario, aplique una capa de sellador muy fina a las superficies del substrato y deje fraguar esta antes de aplicar el resto del sellador. Siempre hay que comprobar primero las condiciones mencionadas. Jamás hay que aplicar sellador a una junta con humedad o escarcha. Puede producirse falla en la adherencia del sellador o su descomposición química, entre otros problemas. Una vez que usted haya determinado que la junta no tiene humedad, el siguiente paso es confirmar la ausencia de contaminantes en la junta. Los selladores deberán quedar adheridos a substratos limpios, secos y sanos. La presencia de contaminantes como son el polvo, tierra y aceites podrán disminuir la capacidad del sellador de adherirse al substrato. Hay que aplicar técnicas adecuadas para retirar polvo y tierra cada vez que se empiece una nueva junta. En substratos porosos, empiece con cepillo de cerdas o alambre, soplador, aspiradora, esmeril abrasivo o de diamante en su caso para quitar los contaminantes de la junta.
Luego pase un trapo por los costados de la junta para confirmar la ausencia de polvo en la misma. Si aún existe polvo en el substrato, no hay que sellar. Hay que repetir el proceso de limpieza hasta quedar convencido de la total ausencia de contaminantes. Recuerde que los paneles de concreto prefabricados muchas veces llevan resales en el borde de sus juntas instalados por el constructor. Estos podrán presentar dificultades para su limpieza, para que permitan la adherencia de selladores. Deberá usted remover en su totalidad acabados pobremente adheridos al concreto. Deberá usar cepillo de alambre y soplador o esmerilar el concreto a fin de quitar el polvo de los poros. En substratos no porosos siempre hay que usar un solvente limpio y nuevo y del tipo recomendado por el fabricante del sellador, y destinado a las superficies a tener contacto con el mismo. Una nota especial: no se le olvide utilizar el equipo de seguridad indicado cuando use solventes. Al usar solventes en la limpieza, siempre hay que usar trapos blancos y limpios o materiales idóneos destinados a ese fin. Los trapos deberán ser 100% algodón sin colores ni impresiones. Los colores o combinaciones con poliéster podrán disolverse en el solvente, contaminando el substrato de la junta. Es preferible usar la técnica de pasar dos trapos. La preparación de la junta en forma previa al sellador es un aspecto crítico del proceso de sellado. La preparación deficiente es una de las principales causas de la falla de las juntas. Siendo aplicador, deberá usted determinar que el substrato de la junta se encuentra limpio, seco y sano antes de proceder a aplicar el sellador. Como regla general, únicamente se procede a la aplicación de selladores a una temperatura superior a los 5 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Determinados selladores también tendrán una temperatura máxima de aplicación. No se le olvide que la temperatura ambiental en el exterior no es el único factor. Un marco de aluminio expuesto al sol podrá exceder este límite en la superficie. Consulte al fabricante del sellador antes de proceder a aplicar el producto a temperaturas altas o bajas. Tenga siempre presente que la instalación del sellador a la junta puede darse en cualquier momento del año y a cualquier hora del día. En el transcurso de un solo día será mayor el ancho de la junta con la frescura de la mañana y menor durante las horas de mayor calor. Se contraen los materiales de construcción con la caída de la temperatura abriendo más las juntas y se dilatan a temperaturas elevadas cerrando más las juntas. Otra consideración que debe ser prevista en la instalación es la escarcha. Es casi imposible verla en el substrato de la junta, pero es muy posible que se forme escarcha en un substrato a temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit. Un substrato poroso como el concreto puede también ocultar humedad en el interior de la junta. La humedad antes y después de aplicar el sellador suele ocasionar la falla de las juntas horizontales. Dichas juntas podrán tener necesidad de solvente o secado al calor antes de proceder a su imprimación. De ser necesario, aplique una capa de sellador muy fina a las superficies del substrato y deje fraguar esta antes de aplicar el resto del sellador. Siempre hay que comprobar primero las condiciones mencionadas. Jamás hay que aplicar sellador a una junta con humedad o escarcha. Puede producirse falla en la adherencia del sellador o su descomposición química, entre otros problemas. Una vez que usted haya determinado que la junta no tiene humedad, el siguiente paso es confirmar la ausencia de contaminantes en la junta. Los selladores deberán quedar adheridos a substratos limpios, secos y sanos. La presencia de contaminantes como son el polvo, tierra y aceites podrán disminuir la capacidad del sellador de adherirse al substrato.
Hay que aplicar técnicas adecuadas para retirar polvo y tierra cada vez que se empiece una nueva junta. En substratos porosos, empiece con cepillo de cerdas o alambre, soplador, aspiradora, esmeril abrasivo o de diamante en su caso para quitar los contaminantes de la junta. Luego pase un trapo por los costados de la junta para confirmar la ausencia de polvo en la misma. Si aún existe polvo en el substrato, no hay que sellar. Hay que repetir el proceso de limpieza hasta quedar convencido de la total ausencia de contaminantes. Recuerde que los paneles de concreto prefabricados muchas veces llevan resales en el borde de sus juntas instalados por el constructor. Estos podrán presentar dificultades para su limpieza, para que permitan la adherencia de selladores. Deberá usted remover en su totalidad acabados pobremente adheridos al concreto. Deberá usar cepillo de alambre y soplador o esmerilar el concreto a fin de quitar el polvo de los poros. En substratos no porosos siempre hay que usar un solvente limpio y nuevo y del tipo recomendado por el fabricante del sellador, y destinado a las superficies a tener contacto con el mismo. Una nota especial: no se le olvide utilizar el equipo de seguridad indicado cuando use solventes. Al usar solventes en la limpieza, siempre hay que usar trapos blancos y limpios o materiales idóneos destinados a ese fin. Los trapos deberán ser 100% algodón sin colores ni impresiones. Los colores o combinaciones con poliéster podrán disolverse en el solvente, contaminando el substrato de la junta. Es preferible usar la técnica de pasar 2 trapos con el uso de solventes. Se humedece un trapo con solvente. Luego se usa el otro como trapo seco, quitando enseguida el solvente de la superficie del substrato después de pasar el primer trapo. Si se permite que el solvente se seque en la superficie sin pasar de inmediato un segundo trapo, se volverán a depositar los contaminantes al secarse el solvente. Siempre hay que vaciar el solvente al trapo y no meter jamás el trapo al solvente, ya que causa contaminación. Una buena técnica que emplean muchos aplicadores es el uso de una botella flexible y resistente al solvente en la aplicación del mismo. No se le olvide cambiar a un trapo limpio a medida que vaya quedando sucio el trapo que ocupa. Se nota enseguida la suciedad en el trapo blanco. Otra recomendación importante en la limpieza es evitar la dispersión del material removido con el solvente hacia la zona adyacente a la junta que se limpia. El residuo podrá decolorar o manchar la superficie de los paneles. Para comprobar la limpieza del solvente, se pone un poquito en un espejo para ver si deja algún residuo o efecto de arco iris. De ser así, el solvente se encuentra contaminado y no debe usarse. Entre otros contaminantes se encontrarán aceite, asfalto, selladores transparentes, agentes desmoldantes y diversos recubrimientos. En general, los selladores no se adhieren bien a juntas con dichos contaminantes. Siempre hay que notificar al supervisor si usted cree que la junta se encuentra contaminada. No hay que aplicar selladores a juntas contaminadas o que lleven un recubrimiento que no sea el idóneo. Si hay problema con la conformación de la junta, tendrá que notificarlo al supervisor. Al presentarse alguno de los problemas a continuación, es importante que colaboren las personas indicadas en la rectificación del mismo. La junta es muy angosta o varía su ancho y no le permite la correcta instalación del respaldo. Use la herramienta destinada a este fin para apreciar el ancho o profundidad mínima, ajustada a las dimensiones especificadas a la junta. La herramienta indicará las juntas muy cerradas que no funcionarán bien y no deberán ser selladas. Las irregularidades en el ancho de las juntas o el despostillamiento del substrato podrán impedir la instalación del respaldo del sellador con el ajuste y compresión apropiados.
El marco de la ventana es hueco y no cuenta con una superficie adecuada que retenga el respaldo del sellador, así que cae al hueco. Los espaciadores en ventanas o pedrería resaltan de la superficie del marco en la junta. La junta no tiene suficiente profundidad, aún para el uso de cinta antiadherente en lugar de respaldo. Use herramienta de ancho-profundidad para confirmar la mínima profundidad adecuada. Recuerde que es de suma importancia notificar al supervisor cuando la junta no da la dimensión indicada en su ancho o profundidad. También hay que notificar despostillamientos y substratos débiles. El sellado de tales juntas muchas veces resultará en falla. El propósito del encintado de la junta es darle una presentación limpia y recta al borde. Es un reflejo de la calidad de su trabajo. El aplicador con experiencia sabe cuándo conviene usar cinta. Coloque la cinta en el borde donde se va a instalar el sellador, pero evitando cubrir la superficie donde vaya a quedar adherido el sellador. Es de suma importancia solo aplicar cinta donde vaya a aplicar sellador el mismo día. Hay que retirar la cinta el mismo día también. La cinta podrá quedar reseca o pegada por calor a la superficie, dañándola y dificultando el retiro de la cinta y su adhesivo. Siempre hay que desechar la cinta depositándola en un recipiente conforme vaya retirándola del substrato, a fin de cuidar la limpieza y seguridad en la zona de trabajo. Se usa imprimador con el propósito de mejorar la adherencia del sellador al substrato de la junta. Sin embargo, no sustituye la limpieza apropiada. Recuerde, utilice solo el imprimador que señala el fabricante del sellador. Los fabricantes acostumbran producir imprimadores destinados a determinados productos y substratos. Y si tiene alguna duda, consulte al supervisor. Recuerde de agregar el imprimador a la brocha o cepillo que utilice para aplicar. Nunca sumerja la brocha al imprimador. Aplique el imprimador únicamente en la superficie de adherencia donde lo vaya a cubrir el sellador, a fin de evitar manchas superficiales alrededor de la junta. Los imprimadores suelen causar manchas y es difícil o imposible quitarlos. Aplique el imprimador solo en una capa muy fina, para que no se escurra por la superficie ni se vaya acumulando en la junta. No se debe aplicar el imprimador con el material de respaldo en la junta. También, para evitar que el imprimador se aplique en el respaldo del sellador, aplique primero el imprimador. El respaldo de célula abierta absorbe el imprimador. Con frecuencia, la cinta antiadherente no funciona con imprimador. Consulte al supervisor, pues ciertos imprimadores requieren aplicadores de tela, borrega, brocha y otros especiales. Asimismo, en juntas con dos substratos distintos, como son el ladrillo y el aluminio, podrá haber necesidad de dos imprimadores distintos. Hay que estar atento a tales casos aplicando uno y otro imprimador en el substrato indicado únicamente. Una precaución especial en el uso de imprimadores. Antes de abrir el recipiente del imprimador, observe usted la fecha de caducidad en el recipiente. Si ya se pasó la fecha, no use el imprimador, ya que los imprimadores son costosos y una vez abiertos tienen poca vida útil. No coloque más que el que se ocupa en una hora en un recipiente pequeño y limpio como una botella flexible resistente a solventes. Si empieza por sellar donde ya puso imprimador el día anterior, deberá volver a poner imprimador en la junta y en ciertos casos también tendrá que retirar el imprimador existente. Ciertos imprimadores epóxicos, si se dejan secar durante la noche, tal vez no permitan que se adhiera el imprimador nuevo. Por lo tanto, hay que proceder a quitarlos con chorro de arena o esmerilado antes de volver a poner imprimador. Como en el caso de todo material que contiene solventes, use su equipo de seguridad y recuerde, los imprimadores hacen daño si se ingieren o se absorben por la piel. Hay que evitar su contacto frecuente o prolongado con la piel. Usarlos solo en zonas bien ventiladas.
alejarlos de calor, chispas y llamas. Lavarse bien las manos después de usarlos y antes de comer o fumar. El material de respaldo tiene 4 propósitos. Facilita la humectación total del substrato en el momento de alisar el sellador. Con el respaldo del sellador en el fondo, se podrá proceder a alisar presionando el sellador, asegurando su pleno contacto con los costados del substrato y por ende una buena adherencia. Propicia y controla la profundidad adecuada del sellador. La regla general es aplicar sellador a una profundidad equivalente a la mitad del ancho de la junta, pero no menos de 1/4 de pulgada y no más de media pulgada de profundidad. La profundidad del sellador está en función de la forma en que se coloque el respaldo del sellador. La profundidad o el grosor del sellador se mide al centro del perfil del sellador, que tiene la forma de reloj de arena. Para evitar la adherencia del sellador por 3 lados y permitir el movimiento del sellador entre 2 substratos. Si el sellador se adhiere a los costados y el fondo de la junta, al moverse fallará la junta. El sellador no se adhiere al apropiado respaldo, evitando así la adherencia al fondo de la junta, permitiendo al sellador estirarse. Para crear una redondez en la base del sellador. La redondez del respaldo en su base aunada al alisamiento de la superficie expuesta del sellador con algo de concavidad es lo que le da a su perfil de reloj de arena. Lo anterior facilita la expansión y contracción óptima del sellador en su parte central, brindando una sección óptima de adherencia a los substratos. Aunque el respaldo redondo optimiza la capacidad del sellador de absorber movimientos, las superficies planas también funcionan. Ciertos productos destinados como respaldo tienen perfil cuadrado o rectangular, y la cinta antiadherente produce superficie plana. Los tipos más comunes de respaldo de sellador son de célula abierta, mayormente material de espuma sin piel superficial, de célula cerrada, mayormente material de espuma con piel superficial, bicelular, mayormente material de espuma con célula abierta y cerrada con piel superficial, y la cinta antiadherente, mayormente un material autoadherente de polietileno o teflón. Siempre hay que comprobar que la característica antiadherente funciona con el sellador a emplear. El uso de las técnicas apropiadas de instalación de respaldos facilitará la aplicación de los selladores. Determine primero la dimensión adecuada del respaldo destinado a la junta. Una junta de ancho variable podrá requerir respaldo de distintas dimensiones a fin de lograr la compresión adecuada del mismo. No hay que estirar el respaldo, pues si lo estira, entonces cuando se contrae la junta, antes de producirse el fraguado del sellador recién aplicado, el respaldo estirado se retraerá, ocasionando daño al sellador. Instale el respaldo a la junta con suficiente compresión para que no se deslice el respaldo al momento de aplicar o alisar el sellador. Siempre hay que cortar el material de respaldo en lugar de trozarlo para obtener una adecuada unión con la siguiente pieza o piezas en intersección, manteniendo así el perfil adecuado para el sellado. Instale el respaldo del sellador para que quede recto, uniforme y a una profundidad constante, sin perforar, romper ni arrugarlo. Entre mayor sea su destreza en la instalación correcta del respaldo, más fácil será la aplicación del sellador. La herramienta de inserción de respaldo le ayudará a mantener la profundidad uniforme. Merece mención especial advertir que es inaceptable un respaldo retorcido o trenzado.
El respaldo podrá enderezarse antes de producirse el fraguado completo del sellador, ocasionando deformación y falla de adherencia en la junta. Asimismo, cuando se rompe o se perfora el respaldo de célula cerrada durante su instalación, los gases expulsados podrán producir burbujas y ampollar el sellador. A este efecto se le denomina expulsión de gases. Los bordes filosos de la junta pueden rasgar el respaldo, permitiendo sobresalir de la junta una astilla de respaldo. La aplicación del sellador con dichas proyecciones podrá ocasionar filtraciones de agua, así que hay que proceder a la reparación de fallas de este tipo. Recuerde que al tomar muestras del trabajo de sellado para su inspección, la profundidad y condición del respaldo del sellador habrán determinado la profundidad y conformación de la junta ya sellada. El respaldo mal instalado dará una muestra de prueba con falla. Antes de proceder al uso de un sellador autonivelante o fluido, habrá que poner especial cuidado en la instalación del respaldo del sellador. Para evitar que el sellador se filtre alrededor del respaldo, no debe haber espacios ni agujeros. Con frecuencia, los selladores autonivelantes se instalan donde existe riesgo de daños por tacones de calzado. Es preferible utilizar un relleno fibroso con antiadherente para darle apoyo al sellador. Piense en la junta como recipiente que retendrá líquidos. Deben unirse herméticamente los trozos de sellador, que no haya huecos por los costados del respaldo. Si el respaldo no queda comprimido a todo lo largo de la junta, flotará este a la superficie con un sellador autonivelante. Otra precaución especial: no hay que usar respaldo de célula abierta con selladores fluidos, por su tendencia de absorber y retener la humedad y la posible absorción de sellador. Use cinta antiadherente en juntas muy poco profundas que no admiten respaldo de sellador. Asegúrese que el sellador a utilizar no se adhiera a la cinta empleada. Tendrá que hacer la prueba para que le conste que el sellador no se adhiere a la cinta antiadherente. Que la cinta solo cubra el fondo de la junta y jamás las superficies de adherencia de una junta a tope. El uso de dos cintas angostas con un pequeño empalme en medio evita que se adhiera la cinta a los costados de la junta. Si la junta tiene grieta en una orilla del fondo, que la cinta cubra la grieta para que el sellador no penetre la grieta, lo que evita la ruptura del sellador cuando se abre la junta. La junta triangular es la aplicación del sellador sobre la junta misma, adherido a las superficies de los substratos y quedando en forma aproximadamente perpendicular una respecto de la otra. Aunque dichas juntas por lo general pueden absorber mayor movimiento que las juntas a tope, con frecuencia no quedan selladas correctamente. De ser posible, parcialmente introduzca un respaldo redondo en dicha junta, permitiendo que resalte un poco el respaldo. Donde no exista junta en ángulo recto, se puede hacer uso de respaldo de 1/4, aplicando el sellador a un grosor mínimo de 3/8 de pulgada. Si hace uso de cinta antiadherente, aplíquela en la base de la junta con la mitad de la cinta en cada una de las superficies para mejores resultados. La mezcla de selladores es un proceso sencillo, pero a realizarse con precaución. Hay que mezclar totalmente todas las partes de un sellador de múltiples componentes a fin de permitir que el material al fraguar vulcanice y se convierta en un hule. Es de suma importancia siempre mezclar todos los componentes del producto sin tratar de extraer proporciones más pequeñas. Tampoco hay que eliminar un aditivo colorante, ya que el color sea tomado en cuenta como parte del todo ya mezclado. Con frecuencia, el color, cuando menos, ofrece protección contra los rayos ultravioleta. Tampoco hay que mezclar distintos aditivos de color sin aprobación previa del fabricante. Unos aspectos a recordar. Lea siempre las instrucciones de mezclado impresas en cada uno de los recipientes. Observe siempre la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta del recipiente antes de proceder a mezclar. Tampoco hay que usar jamás
componentes que hayan pasado su fecha de caducidad. En el caso de que un producto de sellado falle, el fabricante necesitará el número de lote para poder hallar el problema. Una vez que cuente usted con el conjunto idóneo de materiales y leído el instructivo, proceda con un taladro de baja velocidad y paleta a mezclar el sellador durante el lapso mínimo que señala la etiqueta del producto. Siempre hay que usar reloj para medir el tiempo para mezclar. Deténgase varias veces durante el proceso para raspar los costados, el fondo y la paleta con una llana o espátula chica a fin de asegurar un mezclado homogéneo. También se puede usar un mezclador automático con cronómetro integrado. Mantenga la paleta mezcladora lo suficientemente hundida en el sellador para evitar meter aire al mismo durante el mezclado. Espere siempre a que el motor del taladro se detenga antes de extraer la paleta de la cubeta del sellador. Acostúmbrese a poner herramientas de mezclado, recipientes de componentes y materiales sobre una lona o superficie desechable, previniendo derrames. Vaya limpiando sus herramientas en el desarrollo de sus labores. Con la práctica como aplicador, se dará cuenta de que la dimensión de la boquilla de acuerdo al ancho de la junta es de suma importancia. Al usar boquilla de plástico, córtela a un ángulo aproximado de 45 grados. Perfore el sello del cartucho de un solo componente o corte el extremo de la salchicha antes de proceder a expulsar el sellador. Luego empiece a llenar la pistola de carga, introduciendo la punta abierta de la pistola al centro del sellador a una profundidad como de 1 pulgada o 2.5 centímetros, formando sello hermético entre la pistola y el sellador. Luego, jale el sellador a la pistola. Evite la introducción de aire. Si se introduce aire, expúlselo, manteniendo la pistola en la misma posición. Vuelva a establecer contacto pleno del sellador alrededor de la pistola y empiece de nuevo a jalar el material a la pistola. Limpie la punta, el tornillo de la tapa y la boquilla. Usted sabrá cuándo haya atrapado aire dentro de la pistola si es que el sellador sigue fluyendo de la boquilla una vez que ha expulsado sellador y se deja de hacer presión a la manija. Las burbujas de aire en el sellador ocasionarán la falla de la junta, de modo que antes de empezar su proyecto tiene que asegurarse que su pistola selladora no contenga aire en el interior. Conviene recordar que al hacer uso de una espátula para limpiar la punta de su pistola después de llenarla, siempre habrá que limpiarla, raspándola en el mismo lugar de la orilla del recipiente del sellador. Así, es más fácil evitar el contacto de su pistola con un borde del recipiente con exceso de producto. También, para el fondo de la cubeta, use una llana o espátula delgada y así recoja el resto del sellador, pero sin raspar el costado, pues ahí es donde puede existir sellador mal mezclado. Para selladores autonivelantes, al extraer el sellador, voltee hacia arriba la punta abierta de la pistola. Previene que el sellador se vuelva a su recipiente. La carga de la pistola con una salchicha ya empaquetada o cartucho de sellador se explica por sí misma. El ángulo de la pistola de sellado es muy importante. Al inicio, introduzca la boquilla directamente a la junta a un ángulo de unos 30 grados. En superficies ásperas, afirme la pistola con la mano apoyada en el substrato y no en la boquilla. El aplicador debe aprender a compensar irregularidades en el ancho de la junta, variando el ángulo de la boquilla respecto a la junta. Vaya deslizando la pistola por la junta, observando cuánto sellador le hace falta para llenarla, humedeciendo al mismo tiempo los costados de la junta. Que el sellador vaya empujando delante de la boquilla, llenando la junta y humedeciendo los substratos de la junta. Debe usted observar lo que parece ser una pelotita de sellador rodando debajo de la boquilla al ir pasando la pistola por la junta. Siga mirando delante del rumbo que lleva la boquilla y siga presionando la pelotita contra los dos costados de la junta.
Una vez que pase o baje la boquilla del punto en que pueda observar la pelotita, tendrá usted que empezar a llenar la junta por el sentido contrario. Recuerde que observará la pelotita al venir llenando la junta. Es una técnica que requiere práctica para dominarla, sin llenar de más ni de menos la junta. Si llena de más, ponga cinta a los lados de la junta y quite el exceso raspando. Si llena de menos, simplemente agregue más sellador. La aplicación limpia facilita el alisado y agiliza su producción y usted se convierte en un aplicador más productivo. Aplíquese el sellador autonivelante o fluido de igual manera, procurando no atrapar burbujas. Al final de la junta, jale el pistón de la pistola antes de separar la boquilla de la junta. Luego, retire con cuidado la boquilla, dejando los hilitos de sellador sobre el sellador que acaba de instalar. Proteja selladores frescos en zonas de tráfico contra daños ocasionados por autos o peatones. Al aplicar sellador a una junta encintada, aplique el sellador al borde de la cinta o un poco adentro de la misma. Que quede muy delgado el sellador en la cinta, lo que después facilita su retiro. Llenar de más o de menos la junta sucede por varios motivos. Las buenas instrucciones y la práctica resolverán en su mayoría los problemas de llenado. El ángulo inconveniente de la pistola es una causa de llenar de más o de menos la junta. Si va pasando la boquilla por la junta sin mover el otro extremo por igual con la mano, se modifica el ángulo y la boquilla va penetrando el sellador. Dicha falta de sincronización es frecuente entre los principiantes y se requiere práctica para poder llenar las juntas a la profundidad correcta. El movimiento inconveniente de la pistola con relación al volumen de sellador que se expulsa podrá ocasionar la aplicación de mucho sellador o muy poco, así como burbujas atrapadas. Estando muy pronunciado el ángulo de la pistola, se acumulará un exceso de sellador en la junta. Al oprimir mucho la boquilla contra la superficie áspera de la junta en el sellado, resulta un sellador con aspecto de lava. Después de llenar y alisar la junta encintada, deberá quitar de inmediato la cinta antes de formarse película o fraguado el sellador. Se quita la cinta jalando a lo largo de la junta a un ángulo agudo y a unos 45 grados por encima de la junta. Pare usted de retirar la cinta si caen hilitos de sellador a la superficie de la junta y vuelva a alisar con esmero, empujando los bordes al centro del sellador en la junta sin esparcirlo. La generación de hilitos por lo general resulta por no alisar debidamente el sellador cerca del borde de la cinta, permitiendo que ésta se vea, y por no jalar la cinta con energía y atravesando por encima la junta. El alisado propicia la humectación del substrato de la junta con el sellador, elimina huecos o burbujas y genera una superficie limpia, estética y cóncava. Se facilitará mucho el alisado del sellador si se aplica sin irregularidades. Para dejar una junta con superficie adyacente áspera, hay que dejar el nivel del sellador por debajo del nivel de la superficie a una profundidad que permita sellar los dos lados sin manchar la superficie. Un toque suave facilita el alisado en dicho substrato. El alisamiento inicial debe darse en seco. Jamás hay que usar solvente, agua enjabonada ni sustancia alguna en la herramienta. No obstante, en ocasiones se puede hacer uso de alisado húmedo a fin de darle una mejor presentación a la junta después de haberla sellado. Alrededor del mundo se usa una gran variedad de métodos y técnicas de alisado.
Los lubricantes pueden ocasionar fallas de adherencia y retardar el proceso de fraguado. En ocasiones los lubricantes pueden atraer polvos al sellador, provocando cambios de color. Asimismo, los solventes podrán cambiar la composición química o retardar el fraguado del sellador. Ya alisado el sellador en seco, únicamente entonces se procede a alisarlo con agua limpia para darle presentación. Esta técnica previene que la humedad contamine o afecte el punto de adherencia a los poros antes de proceder a presionar el sellador a la junta para propiciar su adherencia. Hay que alisar las juntas dándoles una presentación cóncava ligera, lo que genera el perfil de reloj de arena, permitiendo así el estiramiento óptimo del sellador. Hay que alisar las juntas en una sola pasada. Entre más se alice el sellador, se empeora su presentación, así que alice la junta en un solo paso. Siempre hay que alisar el sellador en el sentido contrario al de su aplicación, con el fin de darle un contacto íntimo con el substrato. Tratándose de selladores fluidos o autonivelantes, arrastre un clavo o alambre por las superficies del substrato del sellador recién aplicado con el propósito de romper la tensión superficial en los substratos de juntas y de extraer las burbujas que se encuentren atrapadas. Hay que alisar para que se oprima el sellador fuertemente contra el borde interior de la orilla encintada, lo que también facilita el retiro de la cinta. Si el sellador se traslapa en la cinta y se alisa tan delgado que permite ver la cinta, dejará un borde limpio sin necesidad de retoques al retirar la cinta. Evite la colocación de una gran cantidad de sellador en la cinta. Es difícil alisar juntas triangulares logrando su concavidad y sin dejarlas muy delgadas encima de la cinta antiadherente. Se debe alisar dichas juntas con el propósito de conformar una superficie plana. La herramienta redondeada producirá un borde disminuido en la superficie de adherencia, tan delgado que perjudicará su desempeño. Ya que no existe una guía para la herramienta, usted como aplicador deberá mantener el ángulo de la herramienta en un plano de 45 grados. El encintado de la junta triangular ayudará a mantenerla recta. Son esenciales las pruebas y maquetas de práctica con el objetivo de determinar si lleva usted el grosor adecuado encima de la cinta antiadherente o el respaldo. Es esencial mantener limpias sus herramientas. Usted mismo y su área de labores deberán estar limpios durante todo el proceso de aplicación de sellador. Por insignificante que sea, cuando un poco de sellador manche la piel, las herramientas y cualquier cosa menos la junta, límpielo antes de que empiece a fraguar. Enjuague periódicamente la pistola selladora durante el transcurso de la jornada, permitiendo que la pistola seque después de limpiarla. Evite que caigan sustancias de limpieza al sellador. Podrán cambiar su composición química. Hay que vaciar y limpiar la pistola cada vez que usted pase a descansar para que no se endurezca el sellador en su interior. Al final de la jornada, desarme la pistola selladora dándole una completa limpieza. Cuando cambie el tipo de sellador o de colores, hay que limpiar completamente su pistola. El retiro de residuos de sellador, tapas, latas, botes y demás desperdicios forma parte de sus labores diarias. La comprobación de los trabajos es un aspecto de suma importancia dentro de sus labores. Con frecuencia hay necesidad de hacer maquetas de prueba y tendrá usted que saber hacerlas. Algunas empresas exigen la conservación de muestras de prueba destinadas a sus registros laborales. El sellador podrá verse bien recién aplicado, pero ¿será muy grueso o muy delgado? ¿Se adhiere bien? ¿Existe adherencia por 3 lados oculta por debajo de la superficie? Existen 4 métodos ya establecidos que dan respuestas a estas dudas. Y ha comprobado el trabajo de sellado mediante dichos métodos, se dará usted cuenta de la precisión de la aplicación.
Las pruebas le permitirán ajustar su técnica ante la necesidad de hacer cambios y evitar que el sellado de un proyecto esté mal. Veamos los 4 métodos para comprobar su trabajo de sellado. Método número 1. Revisión en húmedo. Únicamente verifica el control de la profundidad. Use las llanas de alisar, penetre el sellador y verifique la profundidad inmediatamente después de su aplicación y estando aún húmedo. Confirme su cumplimiento con apego a la regla de profundidad igual a la mitad del ancho, mínimo 1/4 de pulgada, máximo media pulgada. Alisar de nuevo la junta abierta, dejándola como estaba. Método número 2. Jalado de una punta cortada por 2 lados. Verifica profundidad, perfil transversal y adherencia. Corte ambos lados de la junta lo más cerca posible del substrato con una longitud entre 2 y 6 pulgadas o 5 a 15 centímetros. Corte a través del sellador por un lado de los cortes laterales. Tome el sellador seccionado a 1 pulgada o 2.5 centímetros de donde sigue adherido a la junta. Jale poco a poco la sección tratando de despegarlo de la junta a un ángulo de unos 90 grados. El sellador debe rasgarse, cohesión, en lugar de despegarse, adherencia del substrato de la junta. Revise su perfil o vista de corte comprobando su cumplimiento con la regla general de profundidad y perfil de reloj de arena. Para selladores de bajo módulo blandos, jale la sección cortada según el estiramiento que especifique el fabricante, típicamente del 150 al 300% sin perder su adherencia. Reponer de inmediato el sellador removido con el mismo producto o bien señalar el hueco para su compostura posterior. Método número 3. Jalado de una punta cortada por un lado. Verifica lo mismo que la inspección de jalado de una punta cortada por 2 lados, pero solo por un lado a la vez. El aplicador hace uso de esta técnica de inspección con el propósito de verificar la adherencia a distintos substratos en una sola junta, como son ladrillo y aluminio. Corte por un solo lado de la junta a unas 3 pulgadas a lo largo del substrato. En ambos extremos del primer corte, haga un corte transversal a través del sellador, obteniendo una sección adherida a un solo lado. Jale la sección como en la prueba anterior hasta que se produzca falla de adherencia o de cohesión. Repita este proceso usando al lado contrario de la abertura. Esto asegura una adherencia y cohesión apropiada para los 2 lados. Revise el perfil de la muestra como en el método de jalado de una punta cortada por 2 lados. Reponga de inmediato el sellador removido con el mismo producto o bien señalar el hueco para su compostura posterior. Método número 4. Prueba de punzón. Esto verificará la adherencia sin dañar el sellador. Use una herramienta cilíndrica en forma de puro con diámetro de 1/8 de pulgada, 3 milímetros, menor que el ancho de la junta. Presione la herramienta sobre el sellador fraguado hasta una profundidad equivalente al 50% del ancho de la junta. Revise que la adherencia a los costados de la junta haya quedado intacta y que la herramienta no haya perforado el sellador. Estas pruebas constituyen un factor de suma importancia en el oficio del aplicador. Si usted no comprueba su propio trabajo, jamás conocerá la precisión de la instalación mientras las fallas no ocasionen problemas costosos como son averías en interiores, conexiones oxidadas, la reposición de selladores y la pérdida de la buena fama. Las pruebas facilitan el aprendizaje continuo de la aplicación de selladores y afinan las destrezas del aplicador. Las pruebas podrán evitar errores costosos y definen mecanismos que permiten aquilatar el trabajo de cada uno. Proporciona una gran satisfacción aplicar selladores que serán capaces de resistir los embates de la naturaleza. Las juntas mal selladas son un motivo de vergüenza y cuesta aún mucho más componerlas. La actitud de hacer bien el trabajo a la primera da una imagen positiva de quienes laboramos en la industria.